A ver, a ver. Ajá. Yo no soy tan fanático al café, pero hoy sí se me antojaba uno. Yo no soy nada, pero también cuando tomo me pega un pelotazo. Sí, sí, fíjate que a mí me hace mal, no sé, me revuelve el estómago, me dan náuseas, no me cae bien, pero no sé, tal vez ese dolor hizo que mi cuerpo pidiera un café, literal. Yo, yo incluso muchas veces hasta me dan retortijones, tío, con el puto café. Ajá, me pasa, la verdad. Ok, bien, vamos a empezar de una. Ok. La siguiente lección importante que usted tiene que aprender es que traders, robots, IAs necesitan razones y reglas de confirmación para entrar en un comercio. Nadie abre un comercio aleatorio. Todos necesitan razones. Sí, en verdad, entender esto es bien importante también. Bueno, en realidad todo lo que hemos desarrollado en el plan, pues es importante, pero juntarlo, pues va a ayudar a crear como que ese mejor contexto, esa mejor perspectiva que tenemos al momento de ir a leer la acción del precio. Y pues si vamos a analizar un poquito la información que tenemos o tenemos un poquito de criterio propio, pues vamos a encontrar que eso, que todos los traders, robots y hasta absolutamente todo lo que comercialice en un mercado lo hace mediante confirmaciones o reglas. Sí. Y esto es lo que al final pues lleva hasta cierto punto a la perdición a un trader. Si bien en su momento pues puede que en efecto sea favorable, que le saque cierto provecho al mercado, conforme pase el tiempo, conforme el método se vaya haciendo conocido, conforme el método vaya a ser mejor entendido, pues va a tener su variable y por defecto, pues en algún punto puede quedar incluso hasta obsoleto. Entonces, el entender eso nos ayuda también a comprender que van a haber lugares específicos en donde los comerciantes van a ir a buscar esas razones o esas reglas de confirmación que ellos básicamente buscan, ¿no? Para poder entrar en un comercio. Lo primero que aprende una persona en Baby Pips son conceptos de estructura y la estrategia que luego desarrolla estará basada en estructura de mercado o acción del precio. Es importante conocer los métodos más comunes para entender el juego. Em, ok. De entrada, creo que lo primero, no creo, sino que estoy lo seguro. Estoy seguro que lo primero que aprendieron ustedes es a leer la estructura, conceptos de estructura. Algunos, por ejemplo, yo comencé a entender la estructura con los patrones de velas. ¿Alguno de ustedes estudió eso? Yo Patrón patrones de de, velas. yo Mm. patrones de velas sí, pero no como la estructura. O sea, me acuerdo que la pimba, de la martillo, y algunas Exacto. cosas así, pero Pero, no estructura. pero como estructura no. Bueno, si lo piensan, al final, pues es eso. Son conceptos de estructura, o sea, una vela envolvente, un martillo al final de una tendencia o al dentro de un punto de interés podría marcar el cambio y esas cosas, ¿no? Al final, pues son conceptos de estructura. Ya luego, ya obviamente hay como que estructuras más avanzadas o temas de estructura un poquito más avanzado, que es lo que hoy en día conocemos como un cambio de estructura, un breaker y todas esas cosas, ¿no? Pero al final, pues, el proceso del especulador, pues, lo meten o lo
lo inducen, no sé cómo podríamos decirle ahí, a que aprenda conceptos de estructura. Y básicamente la estrategia que va a desarrollar la hace bajo estos conceptos, ¿sí? Su herramienta principal, por decirlo así, va a ser la estructura. Al igual para nosotros va a ser la estructura, solo que nosotros la vamos a tratar de interpretar de una forma diferente o darle otro tipo de concepto, sí, no a como la mayoría de personas pues lo hacen, ¿no? Cuando hablo acá sobre la importancia de entender los métodos más comunes para entender el juego, pues es un poco sobre lo que hemos hablado, ¿no? Que cada estilo de trading, cada narrativa que hemos conocido, pues al momento de irse viral, dejan de funcionar de una forma eficiente. Es decir, por ejemplo, a ver, la vez pasada hablábamos con Brian y él me mencionaba que él se había dado cuenta que si trazaba una línea de tendencia, uno, dos, tres, cuatro, al quinto toque la rompía. Sí, básicamente esta ruptura es una especie de barrido, ¿no? Tiene como que su trampa, por decirlo así, o su inducción, este método. Al igual con conceptos de soportes y resistencias. Sí, el soporte y resistencia tiene su barrido, que ahí es donde nace el concepto de Smart Money. Luego de su barrido, pues ya el precio ya puede moverse con fluidez, ¿no? Al igual a hoy en día con conceptos de Smart Money. Tiene su barrido, sí, y luego pues una especie de, de entrega a favor del precio, ¿no? Entonces, el entender todos esos métodos comunes o todos los métodos que pues la mayoría de traders ocupan, utilizan, nos va a ayudar a entender la funcionalidad de cómo la máquina entrega el precio y por defecto a tener comercios con mayor sentido. Sí, cuando digo con mayor sentido, obviamente no lo digo como ellos lo ven, sino que como el operador mayoritario o el creador del mercado lo ve, ¿sí? He ahí la clave al final, ¿no? Entender que la máquina esta va a entregar el precio para que el comerciante pueda entrar, pero para luego poder aprovecharse de ellos, por decirlo así, y al final pues quitarle el dinero. Nosotros, al menos yo lo hago de la siguiente forma. Yo me enfoco en dos métodos. Uno, el de estructura y dos, de Smart Money. Porque para mi gusto, el concentrarme en líneas de tendencia, soportes y resistencias, Fibonacci, ¿qué otros métodos conocidos tenemos ahí? Mm, y el cambio de EMAs, el cruce dorado, creo que le llaman algo así. O sea, para mí ya es como que más ruido y al menos yo no creo hasta cierto punto desarrollar una habilidad viendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, los métodos que son conocidos, Wyckoff, comercio por volumen y todo eso. O sea, siento que va a ser más difícil para mí desarrollar la habilidad al final, ¿no? Entonces lo que hago es que me concentro en simplemente en esos dos comerciantes, los comerciantes de estructura y los comerciantes de Smart Money. Y ya el resto, ¿en dónde me perdieron? Sobre las gemas, cruce de Sí, gemas. sobre las cruzademas. Cruce más. Ah, ya, ok, bueno. A ver si me recuerdo que creo que avancé bastante. No dije varias cosas, pero mencionaba, ¿no? Que para mí era difícil al final, pues, concentrarme en todos esos métodos, porque son un montón de métodos. Y lo que así, lo que hago al final, y creo que eso es lo que lo hace que lo mantenga un poco simple, es que me concentro en lo que yo creo que son
los comerciantes que componen la mayor masa de traders, que es el de estructura y el de Smart Money. Ya el resto de comerciantes, pues me da hasta cierto punto igual, ¿no? Me concentro en ellos porque considero, esto lo digo a nivel personal, no sé si así sea, la verdad, pero yo creería que la gran masa de traders se compone por ese tipo de comerciantes. Una, porque lo primero que te enseñan es estructura. Y dos, conceptos de dinero inteligente es lo que todo el mundo aspira a entender, lo que todo el mundo quiere tradear. El simple nombre lo hace atractivo, dinero inteligente. Eso hace que el ser humano como tal pues sienta esa atracción a querer aprender el método. Entonces me concentro en ellos prácticamente y a raíz de eso es que voy como que tratando de ir entendiendo el juego, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo veo que hay un punto de interés y el precio llega a mi punto de interés en un horario de, no sé, de Frankfurt, quizás, entiendo que en Frankfurt pueden mover el precio hacia el lado que el comerciante espera que se mueva. Entonces yo puedo, si obviamente la estructura acá me deja una zona de interés, algo atractivo, em, pues puedo tomar ese movimiento hacia abajo, ¿no? O sea, me puedo apalancar de eso solo sabiendo que el operador de estructura pues espera a que el precio rompa algún fractal y que obviamente deje alguna zona. También sabiendo eso, sé que el precio alguna de las veces va a regresar, sí, va a intentar a ir un poquito más abajo. ¿Para qué? Para crear una nueva zona, para seguir validando el pensamiento, para luego ir a buscar la zona y por defecto puedo apalancarme también ahí, ok, sabiendo conceptos de estructura, pero utilizándolos de forma diferente. Porque la mayoría lo que hace es que espera el rompimiento, esto lo ven como una confirmación y ellos van a entrar en esta zona. Sí, básicamente es lo que hacen es esperar el precio. Sí, lo que a mí me gusta hacer es acompañar el precio de acuerdo a las intenciones que tenga o que pueda generar el mercado. Si aquí me da la intención que el precio puede caer para inducir, yo me apalanco. Si aquí me da la intención de que el precio quiera subir para ir a agarrar órdenes, pues también me apalanco. Si lo utilizo de forma diferente, iguales con conceptos de estructura. Si aquí tuviéramos liquidez y sacábamos esa liquidez en este movimiento, pues yo con mucha probabilidad me apalanco. ¿A dónde? A romper un punto estructural, porque eso es lo que el comerciante desea ver. Sí, siempre y cuando obviamente me deje acá una zona atractiva, que era lo que mencionábamos ayer con, ¿cómo se llama? Con Brian. Sí, si deja el precio una zona atractiva con desequilibrio y esas cosas, pues en efecto, no es muy probable que el precio se aleje. Si no, no solo se trata de que el precio llegue al punto de interés y de ahí se va a alejar y por defecto, pues siempre que llegue al punto de interés voy a venderlo. No, el precio le tiene que mostrar hasta cierto punto a usted que sí va a dejar razones para poder inducir y para poderse alejar. Sí, ahí está. Ok, la mayoría de comerciantes tienen razones y confirmaciones similares para ingresar a un comercio, porque todos utilizan los mismos métodos, de nuevo otra vez, conceptos de estructura, conceptos de Smart Money. Esa es la razón número uno por la cual el comerciante minorista pierde,
Todos están haciendo lo mismo. O sea, si en verdad ustedes se ponen a analizar, nadie está pensando. O sea, la gran masa está repitiendo lo mismo, está haciendo lo mismo. Nadie está hasta cierto punto, como lo digo ahí, creando un método concreto para poder entender la acción del precio y utilizarla a su favor. Eso es lo que se busca que ustedes desarrollen en este plan de estudio. Y que creen un método que tenga hasta cierto punto eh, bases fundamentales para poder utilizar la acción del precio a su favor, para poder entenderla, para poder leer la acción del precio, porque como lo dije ayer, al final yo siento que eso es un lenguaje, o sea, es un idioma, por decirlo así, y usted simplemente tiene que aprender a hablarlo. Obviamente para aprender a hablarlo, primero tiene que aprender a leerlo, ¿no? Entonces es eso la idea, que usted pueda desarrollar un método que pueda, en la cual, perdón, o en el cual pueda entender la acción del precio y poderla utilizarla a su favor. ¿Ya? Las estrategias minoristas como soportes y resistencias, líneas de tendencia, la oferta y la demanda, Fibonacci, comercios por volumen, no le darán ninguna razón real de cómo funciona el mercado. En serio, ninguna de estas cosas le proporcionan a usted una razón real. ¿Quién ha escuchado esto? Esto es esto es una vela. Ujú, Y este es su 50% y la gente dice que al 50% la vela ellos van a vender. ujú. Pero si ustedes van a preguntar por qué, no tienen ni puta idea por qué. Eso Algunos que el 50% de la mecha. Y Qué mal. si le preguntan por qué, no tienen idea de por qué. Soportes y resistencias. ¿Por qué es que el precio rechaza ahí? Mm. Es que es un soporte fuerte, dicen. Pero ¿por qué es un soporte fuerte? A menos en lo personal, cuando yo estudié, bueno, cuando me enseñaron, porque según mi proceso, pues yo le pagué a alguien para que me enseñara, pues hasta cierto punto, métodos nuevos y me introduciera un poquito más en esto. Y él me decía que, bueno, cuando me tocó aprender soportes y resistencia, yo le preguntaba, ¿pero por qué un soporte? Y no, nunca tuve respuesta. Solo me decía que era una zona que el precio siempre rechazaba, en la cual se podía operar. Pero nunca me dijo, porque líneas de tendencia, lo mismo. ¿Por qué el precio, por el simple hecho de trazar una línea, la reacciona? Lo vi mal. Ya, la verdad lo piensas y no tiene sentido. O sea, no tiene una razón válida, por decirlo así, ¿no? Lo del famoso Fibonacci, que para mí, de igual, o sea, que el número, que es, ¿cómo es que le decían? El número, 61 punto no sé qué, ¿no? Punto 8 puede ser, algo así, el bueno, número áureo o no sé qué, yo qué sé. áureo, ajá, Vol, es, vol, vol, vol- el 0,5 y el 6,18 creo que es. ¿saben que yo Creo que aprendí como zona azote como 10? O sea, ninguno se ponía de acuerdo con respecto a la zona OT. Deme un segundo.
Lo siento, es que me andan comprando ahí alimentación. Bueno, no te preocupes. Aunque, Pues yo lo del Fibonacci también te digo, es lo que más sentido le puedo encontrar. Antes que soporte, resistencias, líneas de tendencia. Porque al final sí que es verdad que el mercado son masas, ¿no? Y al final sí que matemáticamente es el número que lo rige todo, ¿no? Tanto la naturaleza Ajá. como un poco todo. ujú, Entonces, claro, el mercado al ser dos personas, pues la mayoría, ¿no? Pues es lo que más le puedo encontrar lógica hacia los métodos más minoristas. Pero no obstante, obviamente tampoco tiene mucho sentido. ujú. Bueno, personalmente, yo nunca encontré sentido, la verdad. O sea, si voy a, obviamente, a investigar un poco sobre Fibonacci, esas cosas van a salir cosas muy interesantes. Como tú dices, está en la naturaleza, está en todo, prácticamente, ¿no? Es como que un número mágico, ¿no? Pero aplicándolo al mercado, los prometo, o sea, de 10 proyecciones que yo tiraba con forma Fibonacci, 9 me fallaban. Ujú, Y si lo pienso de esta forma, ¿no? O sea, ¿por qué el mercado reaccionaría hasta cierto punto por eso? Si al final se trata de dinero ya, y el dinero pues no está viendo ese tipo de cosas, por decirlo así, ¿no? Ujú. ¿verdad? Y entonces para mí, pues yo sé que muchos esto es como que wow, pero al menos a nivel personal no, y si lo pienso, lo analizo, pues tampoco es que me dé algo, ¿cómo decirlo?, concreto para poder. Ujú, Ahora bien, esto, lo del comercio por volumen, esto a mí sí me llamó la atención, porque pues tiene sentido al final, ¿no? Comercio por volumen, pero el detalle es que la información que nos dan con el volumen es información que ya pasó, no es información que está pasando, sino que los datos que nos proporciona el volumen son dados por recolección de datos pasados. Ya. Y por defecto, pues tampoco comienza a tener sentido para mí. Entiendo que Wyckoff lo utilizó de forma wow, ¿no? Que, que pues sí le logró como que darle un sentido. Al final, pues eso es lo que se busca, ¿no? Darle un sentido a las cosas. Pero en lo personal, no. O sea, me quedé yo, cuando yo estudié esto de comercio por volumen, me quedé igual en las nubes. No, no agarraba nada. No entendía por qué al final el volumen, ¿ok? Volumen, o sea, si al final te manipulan una vela, ¿cómo no te van a manipular el volumen? ya. Ok, el cruce de emas. Esto sí lo utilicé, la verdad. Porque para mí era dinero fácil. Esperaba que esto sucediera y compraba o vendía y listo. Y en efecto, algunas, bueno, cuando yo lo utilicé, no les digo que todos mis intercambios eran positivos, pero considero que por lo menos de 10 unos 3 o 4. Pero 3 o 4 en positivos a no pegar ninguna, pues tú te conformas, ¿no? Tú dices, ah, lo tengo. Ya es mía, ¿no? Entonces no sé. Em, a ver, ok, bueno, de nuevo, si analizamos todos estos métodos, ninguno da una razón real del por qué el, el mercado pues se mueve, ¿no? O el por qué la fluctuación del precio. Todos son como que hasta cierto punto van por encima. No, en verdad proporcionan una idea
como que concreta de lo que pase en el precio, ¿no? Y eso, conceptos de dinero inteligente es solo una forma más elegante de usar la estructura en correlación con sus puntos de interés, Choch, que son términos que ya nacieron en este siglo, Ujú, y Wyckoff, ¿no? Pero al ujú, final es estructura, solo que haciéndolo de una forma más elegante. Claro que esto para mí ya la estructura, concepto de estructura o dinero inteligente ya tiene un porqué. Sí, obviamente investigo, voy a profundidad y entiendo que una FU Candle es una sacada de liquidez, pues ya cobra como que mayor sentido, ¿no? Ya tiene como que una mejor idea, una idea más razonable del porqué de los movimientos del mercado. Ujú. Bueno, Wyckoff es un poco lo que... Lo de Wyckoff es lo de... Bueno, es una acumulación, ¿no? El proceso de acumulación, puede ser. Yo Wyckoff no lo estudié, solo lo miré un poco por encima, pero es un poco... O sea, lo que estamos estudiando, la forma en la que tú ves el mercado, Enrique, no es un poco parecido a algunas partes de Wyckoff, o me estoy yo tirando el triple. Ujú. Ah, No, sí. de hecho, no. A ver, dame un segundito. Sí. Mm, no, de hecho no, mira, Wyckoff, ¿escuchar ahí? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Yo es que no lo estudié, hablo un poco por desde Ajá, la ignorancia, ¿eh? ajá, sí, es prácticamente eso, es una acumulación. Tenemos acumulación y distribución según Wyckoff, ¿no? Pero al final es lo mismo, o sea, Wyckoff lo que hace es esto, ¿no? Según su esquema, aquí una sacada, un UTA, o no sé cómo es que le llaman Sí, algo algunos. así era. Yo vi algo así. Ajá, y aquí luego, pum, o sea, si te vas a analizar bien el concepto, la estructura, esto es una zona de interés, aquí tienes liquidez, esto es como que tu FU candle, la sacada, entonces es ese ciclo al final de acumulación. Ujú. Sí, pues según lo que dice él, que cuando acumula acá, aquí puede reacumular y luego sube y luego distribuye y eso, pero al final son todas acumulaciones. Acumula, acumula, acumula más arriba, o sea, acumula para subir, acumula para bajar. Acumula para subir, acumula para bajar. Es eso. Sí, yo lo estudié, nunca lo pude hasta cierto punto unir con respecto al volumen. Era muy confuso para mí, la verdad, el, el agarrar, por decirlo así, el concepto de wake up y a su vez utilizar el concepto de, de volumen. La verdad es que fue complicado, entonces siempre lo utilicé únicamente con respecto a la estructura. Ujú. Nunca lo pude mezclar con conceptos de volumen. Ok, deme un segundo. Mm, ok. Mm, bueno, ahí con respecto a esto, ¿no? Muy cool. Bien, las firmas de fondeo tienen una tasa de retiro de menos del 1% de todos sus comerciantes que han completado el desafío. O sea, es difícil. O sea, según datos oficiales, pues sí, es relativamente complicado o difícil poder pues sacarle hasta cierto punto un provecho al mercado, ¿no? Y al final, o sea, si ustedes se dan cuenta,
Este 1% para mí, si yo lo pongo a analizar, es como que ese 1% está haciendo algo diferente. Ujú. De hecho, si lo vemos en general, el 95% de, de la masa de trades, creo que no, bueno, ahora aumentó al 95%, porque creo que hace un año atrás o 2 años era 98%, 97, 98% creo, de la gran masa de traders eran fracasados, es decir, solo el 2% podía sacar un beneficio de esto. Claramente ese 2% pues era porque estaba haciendo hasta cierto punto pues las cosas diferentes, ¿no? O distintas. Claro. Es muy importante estar consciente que las estrategias minoristas tienen que funcionar en algún momento para atrapar a las personas y así hacerlas pensar que son efectivas. Vean, esto es de las cosas más importantes que ustedes tienen que comprender. Y lo digo ustedes porque los dos me quieren ver esto, ¿no? Que tiene el punto de interés del precio rompe la estructura, que si viene acá viene a agarrar órdenes, que si rompa ya no la estructura. Entonces aquí los dos esperan a que esto barra siempre, ¿eh? Ujú. Siempre, 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 pero algunas veces no. Simplemente algunas veces les van a dar el comercio a este público minorista. ¿Por qué? Porque necesitan mantenerlos. A mí me pasaba, yo decía, pero es que ¿por qué no barrió? Y me quebraba la cabeza, yo lo estoy haciendo mal, lo estoy viendo mal, y me liaba. A veces hasta me frustraba, no sé, pero no, o sea, es en verdad importante comprender que van a haber ocasiones en donde vamos a tener nuestro setup adecuado, pero simplemente no va a salir por el simple hecho de que ellos les van a dar el comercio a esos métodos porque necesitan mantener a ese público ahí. Y normalmente cuando se los dan, puchica, se los dan de una forma, wow, que hace comercios de 1.10, 1.20, quien haya entrado en ese comercio de Smart Money o de conceptos de estructura. Y uno dice, no, pues wow. A mí me pasó en una ocasión en donde literal fue